Ahí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a entregarle a Dios este tiempo y que el Espíritu Santo sea obrando de principio a fin y que Él sea tomando el control de todo lo que pase en este lugar y en las redes sociales. Que Él sea obrando aquí y los que nos están viendo desde casa. Espíritu Santo, te damos gloria y honra y te pido que en este tiempo, por medio de tus obras, sea exaltado y glorificado el nombre de Jesús en la tierra. Glorifícate trayendo sanidad, restauración, vida y cambio, y toma control de lo que vamos a hablar. Como siempre, Señor, sorpréndenos, y a ti es toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Qué tal si usted le da un fuerte aplauso al Espíritu Santo? ¿Cuántos de aquí tienen sueño? No de sueño de que me quiero dormir, sino sueños, anhelos, metas. ¿Cuántos quieren pasar al otro lado? ¿Cuántos quieren ir al otro lado? Pasar el río, pasar el Jordán. ¿Sabe que lo que nos diferencia de la creación de Dios es que Dios nos dio la capacidad de soñar? Dios nos dio la capacidad de tener metas, de tener sueños y de ir adelante. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios nos forma, dice que sopla de su espíritu, y al soplar de su espíritu nos da su esencia, y en esa esencia nos da dones y talentos, nos da la capacidad de hacer nuestros sueños realidad, nos da la capacidad de ir adelante, nos da la capacidad de enfrentar el día a día, de vencer, porque Dios es un Dios bueno, y porque cada vez que nosotros vemos un sueño cumplido, o cada vez que nosotros llegamos a la meta, Él es el que recibe toda la gloria, Él es el que recibe toda la honra. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos tenido la satisfacción de ver un sueño cumplido, de ver una meta cumplida? En esa meta cumplida y en ese sueño estoy seguro que todos vimos el mover de Dios en medio de esa meta, en medio de ese sueño. ¿Por qué? Porque humanamente no somos capaces de cumplir nuestra meta. Lo que tenemos, lo tenemos es porque Dios nos lo entregó. Lo que somos hoy y lo que hemos conseguido no es por nuestro mérito, es porque Dios le plació darnos lo que tenemos hoy. Es porque a Dios le plació darnos sueños y darnos esa meta a seguir y avanzar. Y me sorprende porque cada vez que yo leo la Biblia, y siempre soy muy enfático en esto, y cada vez que leemos la Biblia y estudiamos la Biblia, nos damos cuenta de que las personas a las cuales leemos y cambiaron y fueron transformadores de esa historia en esa época, en ese tiempo, son iguales a nosotros. Pasan las mismas situaciones, pasan las mismas adversidades, tienen que enfrentar momentos difíciles, tienen que enfrentar situaciones adversas, se deprimen, se aburren, no saben qué hacer, pero ahí está un Dios bueno, ahí está un Dios fiel. Y ese Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros, porque Él no cambia. Él nunca ha cambiado y nunca cambiará. Su poder siempre está al alcance de una oración. Su poder siempre está al alcance de un corazón que se rinda y se humille delante de Él. Su poder siempre está al alcance de aquel que lo busque de todo corazón. Y yo sé que hoy vamos a ver su gloria hoy en este lugar. Se siente una atmósfera distinta. Se siente la presencia de Dios en este lugar. Se siente el mover del Espíritu Santo en este lugar. Y yo sé que Dios va a obrar en medio de nosotros. Porque Dios es el primero que tiene sueños. Dios es el primero que tiene sueños y metas con nosotros. Yo le hice una pregunta a uno de los líderes que tenemos en jóvenes y le pregunté: ¿Dios a quién le hace la promesa de la tierra prometida? ¿A quién le hizo la primera promesa de la tierra prometida? ¿A Abraham o a Moisés? Abraham. ¿Abraham con qué soñaba? Con un hijo. Mientras que Abraham soñaba con tener un hijo, Dios no soñaba con un hijo, Dios soñaba con una nación. Porque cuando ponemos nuestros sueños en Dios, Dios los multiplica. Porque sus pensamientos no son como los nuestros. Porque como todo buen padre quiere lo mejor para nosotros. En tu sueño y en tu anhelo hoy, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que anhelas? Ni siquiera Abraham se llamaba Abraham cuando le da la promesa. Se llamaba Abraham.
Y le dice en Génesis 15:18, y hace un pacto y le dice: yo te he entregado esta tierra a tus descendientes. Desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, ya había una promesa de una tierra prometida. Y mientras que analizaba la palabra, entendía que cada persona, desde Abraham, Isaac, Jacob, José, el faraón, Moisés, Josué y el pueblo de Israel, fueron parte del sueño de Dios al principio. Eso me indica que todo lo que tú vives en este tiempo, en tu vida, hace parte del sueño, hace parte de tu anhelo, hace parte de lo que Dios ha puesto en ti. Y quiero que hoy nos centremos en un hombre de la Biblia que para poder llegar a su tierra prometida tuvo que haber escuchado un montón de veces: esfuérzate y sé valiente. Y ese hombre se llamaba Oseas. ¿Oseas? Sí, se llamaba Oseas. Este hombre se llamaba Oseas. Y cuando sale Oseas de Egipto, era un niño pequeño, que cuando fue niño pudo ver el poder de Dios en todo su esplendor. Cuando fue niño pudo ver cómo las plagas venían, pudo ver cómo el mar se convirtió en un río de sangre, pudo ver cómo Dios empezó a mostrar su poder en Egipto. Y este niño sale de Egipto cuando el faraón les da la libertad. Se llama Oseas. Y comienza todo ese proceso de caminar en el desierto. Llegan al mar. Cuando se lo encuentran, se da cuenta que el faraón viene detrás y empieza a experimentar otro tipo de poder de Dios. Cómo fuego desciende del cielo para retrasar el poder del faraón. Este niño en su corta edad puede mirar cómo un mar se abre en dos y pasar en seco. ¿Usted se imagina, usted estando en los pies de este niño, cómo es ver un mar que se abra? Eso no es ficción, eso es realidad. Y este niño cruza el mar y el niño ve cómo pan cae del cielo. El niño ve cómo sus vestimentas y la vestimenta de su familia y sus familiares nunca se envejecieron por el tiempo que pasaron en el desierto. Este niño empieza a crecer. Este niño empieza a ser formado por su líder Moisés. Y este niño hace parte de la tribu de Benjamín. Y en Números capítulo 13 versículo 1, Dios le dice a Moisés: necesito que de cada tribu saques un líder, saques un príncipe, alguien principal, porque quiero que ellos vayan y conozcan la tierra que le prometí, no a ustedes, sino que le prometí a Abraham. Porque yo tengo un sueño de llevar a mi pueblo al lugar que les prometí. Y este hombre Oseas sale de la tribu de Benjamín. Y cuando se encuentra con Moisés y Moisés lo llama a mirar esa tierra prometida, le dice: ya no te vas a llamar Oseas, te vas a llamar Josué. Pero primero se llamaba Oseas y fue mudado a otro hombre que se llama Josué. Y Josué en el hebreo significa Dios libertador, el Dios que libera. Y este hombre, Josué, se va con su amigo Caleb y recorren con otros 10 hombres toda la tierra. Y miran todo lo que Dios les prometió y dicen: wow, ese es el lugar donde Dios nos prometió. Y miraron el sueño, no solamente de Dios con Abraham, sino el sueño que Moisés les prometió cuando salieron de Egipto. Pero se encontraron que esa tierra prometida estaba sitiada y rodeada por los enemigos de Israel. Estaban rodeados por gigantes. Y cuando ellos regresan, se encuentran que en las frutas y las uvas y los racimos de uvas eran tan grandes que los tenían que llevar entre 2 personas. ¿Usted se imagina cómo era la tierra que Dios les había prometido? Nosotros, de una u otra manera, estoy seguro que hemos podido experimentar parte de lo que Dios ha prometido en nosotros. Hemos podido experimentar y ver y sentir el lugar donde Dios nos quiere llevar. Pero cuando nos encontramos con los gigantes, cuando nos encontramos con el mar de dudas,
cuando nos encontramos con los gigantes de la incertidumbre, cuando nos encontramos con los enemigos de nuestra fe, empezamos a dejar ese sueño y ese anhelo atrás, porque nos enfocamos más en los imposibles que en el Dios que hizo todo posible mientras que nos sacó del problema. Yo sé que aquí a todos Dios nos sacó de una condición X o Y, y cuando nos sacó de esa condición vimos su poder y vimos sus milagros y vimos Dios como obró. El problema de estos espías, de estos 10 espías, es que cuando llegaron empezaron a hablar mal de la tierra prometida. Empezaron a decir que esa tierra se come a los habitantes y es tierra de gigantes y no podemos entrar. Y se levanta Josué y Caleb y dice: un momento, nosotros vamos a entrar a esa tierra. Es que nosotros vamos a ir y a esos gigantes los vamos a comer como pan. Estos hombres, estos dos personajes, Josué y Caleb, se enfocaron en el Dios del pasado, en ese Dios que hizo milagros, y entendieron que también haría milagros y también pelearía por ellos para poseer esa tierra, mientras que los 10 se enfocaron en sus enemigos. ¿Sabe? La consecuencia de estos 10 hombres las pagaron los jóvenes menores de 19 años. Todo aquel hombre que era mayor de 20 años en adelante empezaron a morir en el desierto por 40 años, porque el pueblo creyó más en las mentiras de 10 hombres que en el poder de Dios. Y mientras que Josué fue creciendo y fue caminando, le tocó ver cómo una generación completa empezaba a morir en el desierto, empezaba a caudicar en el desierto. Josué vio el poder de Dios en todo su esplendor, pero también Josué vio cómo la rebeldía de un pueblo trajo consecuencias para él y para su descendencia y su familia, porque muchos murieron en el desierto a causa de 10 personas. Hoy yo te hago una pregunta, y es: ¿cómo estás viendo hoy el alcanzar tu sueño? ¿Cómo estás viendo hoy el mirar el sueño de Dios que impuso en tu corazón y que Él puso en tu corazón? ¿Cómo estás mirando tu tierra prometida hoy? Y quiero que esta tierra prometida la enfoquemos en dos: en las metas y los sueños que tenemos como persona, pero también la tierra prometida es nuestra salvación. No tendremos un lugar donde fluye leche y miel cuando partamos, pero sí tendremos una eternidad con Jesús. Sí tendremos una eternidad con Él, y esa es la tierra prometida que Jesús vino a darnos cuando Él muere y resucita. Y ahí donde nosotros tenemos que llegar. Y lo que yo te quiero preguntar es: ¿cómo está tu tierra prometida hoy? ¿Cómo ves tu salvación hoy? Me entristece ver personas que tienen tiempo en la iglesia y tú le preguntas: ¿vas a ser salvo? Y quedan dudando de su salvación. Están dudando si puedo llegar a mi tierra prometida. Porque los gigantes del pecado, los gigantes de su humanidad pueden más que la muerte y la resurrección de Cristo, y empiezan a dudar de su salvación. ¿Cómo estás hoy para conseguir tu meta, tu sueño como humano? Ese apartamento, esa restauración familiar, ese cambio de familia. No porque voy a cambiar de mi papá a mi mamá, no, que mi familia sea transformada y cambiada. ¿Cómo ves ese milagro de sanidad? ¿Cómo ves esa tierra prometida? ¿La estás viendo como los 10 espías o la estás viendo como Josué y Caleb? Pasan 40 años y en Deuteronomio 31:7, cuando Moisés empieza su tiempo final y él empieza a despedirse, llama al pueblo y les presenta a Josué como su sucesor. Y en el capítulo 7 le dice: luego Moisés mandó a llamar a Josué en presencia de Israel y le dijo: sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados y les daría. Tú serás quien repartirá entre ellos y se les dará como sus porciones en la tierra. ¿Por qué a Josué le empiezan a decir: esfuérzate y sé valiente? Y cuando tú lees a Josué, y yo creía antes de estudiar
esta palabra que solamente a Josué le habían dicho 3 veces: esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe cuántas veces a Josué le dicen esfuérzate y sé valiente? El Señor le dice 6 veces: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué a una persona Dios le tiene que repetir tantas veces esfuérzate y sé valiente? Porque es que ya habían pasado 40 años desde que Él visitó la tierra prometida por primera vez. En 40 años las situaciones cambian, los reinos se hacen más fuertes y el pueblo se hace más rebelde. Y necesito ser esforzado y valiente para poder llegar a la tierra que Dios me prometió. Y Moisés le dice: esfuérzate y sé valiente. En Deuteronomio 31:23 el Señor dice: luego el Señor encargó a Josué, hijo de Nun, con las siguientes palabras: sé fuerte y valiente, porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que juré darles, y yo estaré contigo. Yo les pregunto, ¿en qué estado de ánimo estaba Josué? Sabiendo que tenía que llevar un pueblo rebelde a la tierra prometida. Sabía que habían pasado 40 años y no sabía con qué se iba a enfrentar. Y Josué estaba a puertas de perder su líder, Moisés. ¿Cómo estaría Josué anímicamente que Dios le empieza a decir: esfuérzate y sé valiente? ¿Cómo estás hoy de ánimo para ir en pos de tus sueños, en pos de lo que Dios te prometió? ¿Cómo estás con el sueño que tú tienes y cómo estás con tu salvación? ¿Te esfuerzas y eres valiente para conquistar lo que Dios te dio? El pueblo de Israel solamente tenía que avanzar, no tenía que pelear, porque Dios pelearía por ellos. Nosotros en nuestro caminar con Dios no tenemos que pelear, porque Dios pelea por nosotros. Lo que tenemos que hacer es avanzar todos los días en una relación y una comunión con Dios. Y cuando yo leo a Josué me identifiqué mucho, porque muchas de las veces o ocasiones no he tenido ánimos para seguir avanzando, para seguir peleando, para seguir batallando. Y digo: pero ¿cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy a conquistar? No tengo la fuerza, no tengo la capacidad. Cuando me dicen: sos con tu esposa, serán los líderes de jóvenes y van a estar al servicio y van a pastorear los jóvenes de la iglesia, yo le digo al pastor: ¿yo? ¿Cómo? Yo no tengo la capacidad para hacerlo. Y en este proceso de liderazgo que hemos trabajado por 1 año, en ocasiones he dicho: Señor, no puedo. Pero cuando me encuentro con Moisés, con Josué, que Dios le tiene que decir 6 veces: esfuérzate y sé valiente, yo le digo: tú eres de los míos. No sé cómo avanzar, cómo llevo un pueblo, cómo llevo unos jóvenes, cómo llevo mi familia, cómo hago. No puedo. Pero Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Hoy Dios te dice: esfuérzate y sé valiente, porque la promesa que Dios te dio se cumplirá en su tiempo. Que vas a tener que atravesar un río, probablemente. Que vas a tener que pelear con un gigante, te lo aseguro. Que vas a tener que pelear, te lo aseguro. Pero que la victoria Dios te la da, te la va a dar. Y que vas a conquistar, pues vas a conquistar. Porque es el mismo Dios que hoy estoy predicando. Es el mismo Dios que le dio la victoria a Josué y lo llevó a su tierra prometida. Y muere Moisés. ¿Sabe cuánto tiempo el pueblo de Israel quedó de luto por la muerte de Moisés? 30 días. Por 30 días lloraron a Moisés. Y en Josué capítulo 1 dice así: el Señor vino y le habló a Josué, hijo de Nun, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Por tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar a la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Nadie podrá hacerles frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré y no te abandonaré. Y cuando tú lees esta palabra, tú dices: amén. Pero esta palabra hay que tenerla consciente en mi interior y creer que Dios está conmigo, y que en medio de mis dificultades Dios peleará conmigo, y que si estuvo con Moisés estará conmigo, porque Dios no cambia. Y sabes, cuando tú empiezas a mirar el evangelio, y cuando Jesús le dice a los discípulos: en el mundo tendréis aflicciones,
En el mundo tendréis persecuciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es lo mismo que Dios le dijo ¿a quién? A Josué. Y Jesús se lo dice a sus discípulos, y nosotros hoy lo podemos tomar como una verdad. Tendremos problemas, tendremos aflicciones, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. ¿Sabe cuál es el problema del pueblo de Israel y el problema de nosotros como cristianos? Que nos olvidamos del Dios de Israel. Nos olvidamos de los milagros que Dios ha hecho en el pasado. Cuando estos hombres se levantan y hablan mal en contra de Dios, Dios se reúne con Moisés, con Aarón, con Caleb y con Josué. ¿Y sabe qué les dice? ¿Hasta cuándo este pueblo va a dejar de no creerme? ¿Hasta cuándo este pueblo será así? ¿Por qué se les olvida todo lo que hice atrás? Si hoy Dios en medio de tu dificultad te dijera: ¿hasta cuándo vas a seguir dejando de creer en mí? ¿Cuándo comenzarás a creer en lo que yo hago por ti? Mira tu pasado, y estoy seguro que en tu pasado has tenido una intervención de Dios. Estoy seguro que en tu pasado has visto el poder de Dios moviéndote. Y en medio de tu dificultad y en medio de lo que vives hoy, Dios también se glorificará. Pero necesitamos esforzarnos. Necesitamos ser valientes para poder vencernos a nosotros mismos. Muchas veces le echamos la culpa al diablo. El diablo me tienta, el diablo no sé qué. Y el diablo está quieto. Porque los que tenemos que vencernos somos nosotros mismos. Somos nosotros los que pensamos en el no puedo. Somos nosotros los que olvidamos al Dios de Israel. Somos nosotros los que olvidamos el poder de Dios fluyendo en nuestra vida. Y hoy Dios le dice a la iglesia: esfuérzate y sé valiente, porque es tiempo de pasar el Jordán, porque es tiempo de pasar al otro lado. Que nos vamos a encontrar con muchas cosas, sí, pero es tiempo de avanzar, no es tiempo de retroceder. Estos son tiempos donde la iglesia tiene que ir adelante. Este es el tiempo, como se los digo a los muchachos de jóvenes y como lo predico en la red de los martes. Este no es el tiempo para jugar a ser cristianos. Este no es el tiempo para levantarnos y decir: hoy yo creo y mañana no. Este es el tiempo para edificarnos, implantarnos y decir: yo creo en Dios a pesar de, y yo veré la bondad de Dios en la tierra, y yo veré el poder de Dios en medio de mi dificultad y en medio de mi situación. No es tiempo de jugar al cristianismo. No es tiempo de jugar a venir a una iglesia. Este es el tiempo de creerle al Dios de lo sobrenatural. Este es el tiempo de doblarnos delante de Él y hacer conforme lo que Él dice en su palabra. Porque los tiempos son cortos. El tiempo de la venida de Cristo es pronto. Y cómo Dios, cuando venga, encontrará una iglesia atemorizada, una iglesia que va hacia adelante y conquista. Y esa es la iglesia que el Dios quiere hoy. Una iglesia que no se rinde. Y la iglesia no es donde estamos reunidos hoy. Tú eres la iglesia. Y muchas personas no vendrán a este lugar, pero sí te verán a ti. Y cuando te vean a ti, tiene que ver el poder de Dios saliendo a través de ti. Porque somos personas que creemos en Dios y no jugamos al cristianismo. Y no jugamos a ser cristianos. Y eso le estaba diciendo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos esfuérzate y sé valiente lleva este hombre Josué? Lleva 3. En menos de 30 días le están diciendo en 3 veces, en 3 oportunidades: esfuérzate y sé valiente. Es tan importante ser esforzados y valientes en nuestro caminar con Dios, porque vivimos en un tiempo y en un mundo donde nos quiere absorber la fe, donde nos quieren absorber y donde no nos podemos expresar. Y cuando tú te expresas sobre algo, inmediatamente te están señalando y te están juzgando. Y Dios le está llamando hoy a la iglesia a tomar su posición, a tomar su lugar y a conquistar lo que Dios nos mandó a conquistar.
La pastora hace 8 días hablaba acerca del valor de un alma, no de las multitudes. El valor de un alma. Ese valor de un alma te puede transformar toda una ciudad. Yo te pregunto a ti hoy, ¿qué estás mirando al otro lado del río? ¿Qué estás mirando al otro lado del Jordán? ¿Estás mirando tus gigantes? ¿Estás mirando tus problemas? ¿O estás mirando lo que Dios te prometió? ¿A qué le estás dando más valor hoy? ¿A tus gigantes? ¿O a lo que yo tengo que conquistar al frente? Y cuando Dios se le aparece a Moisés, le dice en el versículo 6: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados. ¿Sabes qué está haciendo Dios con Josué en este tiempo? En ese primer esfuérzate y sé valiente, le está recordando la primera promesa que le dieron hace 30 días atrás. Tú vas a ser el que va a entrar, tú vas a ser el que va a conquistar. Te pido que te esfuerces y seas valiente. No era fácil para Josué saber que su pueblo, que él iba a estar al frente de un pueblo rebelde. Y cuando tú lees Números 14, ¿sabes qué le dice Dios a Josué? Josué, vea, usted va a ser el líder, el sucesor de Moisés. Pero le digo algo: el pueblo se va a patraciar. El pueblo se va a ir sobre otros dioses ajenos. El pueblo me va a seguir negando. El pueblo, ese pueblo que usted está dirigiendo, va a seguir haciendo lo malo. ¿Quién quiere ser el líder de ese pueblo? Levanten las manos. Nadie. Y Dios le advierte: ese pueblo se va a perder. Pero ¿sabes qué? Tranquis, porque yo cumplo mis promesas. Y cuando eso pase, van a entonar esta canción. Es una canción que le da a Moisés. Ya vamos entendiendo por qué a Josué le tienen que decir 6 veces: esfuérzate y sé valiente, porque no era fácil atravesar el río, y menos con el pueblo que llevaba atrás. No es fácil ser cristianos en este tiempo. No es fácil ir por tus sueños. No es fácil luchar, porque cargamos a cuestas un pasado, porque cargamos a cuestas unas debilidades. Pero Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente. Te recuerdo que cree tú y tu casa serán salvos, pero esfuérzate y sé valiente. Te recuerdo que mis promesas son todas sí y en ellas amén, pero esfuérzate y sé valiente. Que te vas a equivocar, sí. Que vas a pecar, también. Que en el caminar vas a cometer errores, sí, así como lo hizo el pueblo de Israel. Pero te digo: esfuérzate y sé valiente. Recuerda cada promesa que Dios te ha dado. Nunca olvides al Dios de pactos. Nunca olvides al Dios de promesas. Puede que nosotros olvidemos algunas de las promesas, pero ¿sabes algo? Es tan importante el Espíritu Santo que Él viene y nos recuerda cada promesa que Dios ha hecho en nosotros. Es tan importante el Espíritu Santo en el tema de avanzar y conquistar y ver su poder y ver su mover y ver su gloria, que aún siendo Jesús no hizo sino un solo milagro sin el Espíritu Santo. Y eso que fue porque la mamá se lo pidió, que convirtió el agua en vino. Antes de ahí para atrás, antes del bautizo del Espíritu Santo, Jesús no hizo milagros, solo uno. Y cuando le responde a su mamá: mi tiempo no ha llegado, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado. Es el tiempo del bautizo del Espíritu Santo. Y cuando Jesús es bautizado por el Espíritu Santo, el mundo es transformado por medio de esos milagros. Ya te estás dando cuenta por qué es importante tener al Espíritu Santo para llegar a la meta que Dios ha prometido para ti. Porque solo no podemos. Porque Jesús con su bautizo nos enseñó: necesitas al Espíritu Santo. Jesús siendo Dios en la tierra, pudo haber hecho los milagros que quiso.
pero Él cumplió la promesa que dice en Jeremías: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso lo hizo. Hoy necesitas ser esforzado y valiente para cultivar la relación con el Espíritu Santo. Hoy necesitas ser esforzado y valiente para alimentar tu relación con el Espíritu Santo, porque si no, olvidamos las promesas. ¿Cuál promesa de Dios has olvidado? ¿Cuál promesa de Jesús has olvidado? Mejor dicho, ¿cuántos hemos olvidado las promesas que Dios nos ha entregado? Soy el único carnal aquí, pero yo he olvidado las promesas. Y cada vez que me meto y leo y estudio y me meto con el Espíritu Santo, sus promesas vuelven. Y lo mejor es que no tengo que esforzarme para cumplirlas, porque Él lo hace por mí. En el único esfuerzo que tengo que ser valiente es en recordarlas. Pero si se me olvidan, lo tengo a Él para recordármelas. El segundo, esfuérzate y sé valiente, le dice: sé fuerte. Capítulo 7. Sé fuerte y muy valiente. Dios le agrega muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente el libro de la instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que en ella está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Esfuérzate y sé ¿qué? Muy valiente. Y este muy valiente tiene que ver con la palabra de Dios. Y como yo sigo siendo el carnal aquí, yo he peleado con Dios, y en los momentos más difíciles es donde más me he apartado de su palabra. En los momentos más difíciles, de más retos, es donde más me he apartado de leer su palabra. Porque Dios le dice a Moisés: esfuérzate y sé muy valiente, muy valiente, porque nos cuesta obedecer la palabra de Dios. Nos cuesta estudiar la palabra de Dios. Nos cuesta poner por obra la palabra de Dios. Nos cuesta avanzar en el conocimiento de su palabra. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en todo lo que hacen? Yo quiero. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Solamente medita en la palabra y te irá bien en todo lo que haces. Y ahí se nos quitan todo lo que nos hemos, todo lo que no has, todos los argumentos mentales de que me tengo que esforzar y hacer, y es bueno prepararse. Nos tenemos que preparar para lo que trabajamos. Nos tenemos que preparar. Pero si no va acompañado de la palabra de Dios, ¿de qué sirve la preparación? ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl, cuando Dios le da una instrucción, le dice: quiero que acabes con todo. Perro, gatos, todo. Y cuando llega Samuel y le pregunta, él dice: sí, acabé con todo. Y por allá hay un rugir de cabras, cabritos, y él le dice: ¿y eso? No, es que separamos lo mejor porque el pueblo me lo pidió. Olvidó la palabra de Dios por complacer al pueblo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro caminar dejamos de obedecer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer por complacer a X o Y persona? Por eso Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé muy, muy valiente. ¿Sabes qué significa en el original la palabra noche? Día de la adversidad. Necesitamos ser esforzados y valientes para que en el momento de la adversidad la palabra de Dios no escasee en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón. Necesitamos ser esforzados y valientes para que en el momento donde las cosas se estén poniendo difíciles no salga la naturaleza humana, sino que salga Jesús por medio de nuestra boca.
para que en los momentos difíciles de nuestra vida dejemos de maltratar verbalmente a las personas que amamos, que queremos, y podamos edificarlas con la palabra de Dios, y así nos irá bien. En la versión Reina Valera 1960, la palabra prosperar no solamente habla de lo económico, sino que habla de prosperar en el alma. Habla de prosperar en todo lo que haces. Necesitamos hoy ser esforzados y valientes. Sé muy valiente para que la palabra de Dios no escasee en tu vida. Sé muy valiente para recordar lo que Dios te ha dado y lo que Dios te ha dicho y las instrucciones que aquí Dios te ha dicho. Necesitamos ser esforzados y valientes para perdonar a quien no se lo merece. Necesitamos ser esforzados y valientes para diezmar. Necesitamos ser esforzados y valientes para sembrar. Necesitamos ser esforzados y valientes para decirle: en el nombre de Jesús te levantas de esa silla y eres sana en el nombre de Jesús. Necesitamos ser esforzados y valientes para orar por las personas. Necesitamos ser esforzados y valientes para cuando las personas vengan a nosotros puedan encontrar la palabra de Dios. Muchos no leerán la Biblia, pero sí creo que muchos verán la Biblia reflejada en nosotros. Y para eso necesitamos ser esforzados y valientes. Tercer, esfuérzate y sé valiente. Y ya no es un esfuérzate. Ya le dice: te mando, te ordeno, es mi mandato, es mi norma. Te estoy diciendo que seas esforzado y valiente. ¿Por qué Dios le da un mandato a Josué y le dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios está contigo donde quiera que vayas? Es un mandato que Dios nos manda hoy: sé esforzado y valiente, y no olvides nunca quién te llamó. No olvides nunca quién está contigo. No olvides nunca quién murió por ti en la cruz. No olvides nunca quién resucitó por ti en la cruz. No olvides quién te sanó. No olvides quién te restauró. Es un mandato. Esfuérzate y sé valiente y no tengas miedo. Necesito la fuerza para vencer y necesito la valentía para avanzar. Necesito la fuerza para derrotar los gigantes del miedo, los gigantes del no puedo, los gigantes de la frustración. Y necesito la valentía que mientras que los estoy derrotando, mientras que los estoy venciendo, sigo avanzando. Necesito la fuerza para vencer la duda. Necesito la fuerza para vencer mis miedos, para vencer mis temores. Necesito la fuerza para dar el primer paso de fe y decir: Dios va conmigo. Y necesito la valentía para no retroceder. Y en todo ese capítulo de Josué, Dios le dice: y el pueblo se dará cuenta de que yo estoy contigo, porque atravesarán este río Jordán como lo pasaron Moisés en Egipto, con un agravante que era tiempo de cosecha. Y el río Jordán pasaba con mucho más vigor, estaba más caudaloso, tenía mucho más caudal, iba más fuerte. Y Dios le dice: pero ya no vas a hacer así, ya vas a pasar. Los sacerdotes tienen que ir al frente, y mientras que pisen, y cada uno, y hasta que el último pise el agua se detendrá y el agua se abrirá. Las condiciones cambian. Por eso te digo que necesitas ser esforzado y valiente, porque en medio de lo que tú vas, no sabes con qué te vas a encontrar. Pero tienes que entender que cuando camines, Dios caminará contigo, y Dios quitará lo que tenga que quitar, y Dios moverá lo que tenga que mover. Pero tú llegas al lugar donde Dios te prometió que te iba a llevar. Si Dios te dijo que te iba a sanar, es porque lo va a hacer. Si Dios te dijo que te iba a prosperar, es porque lo va a hacer. Si Dios te dijo que cree tú y tu familia serán salvos, es porque así será.
pero no puedes retroceder, no puedes mirar atrás, porque cuando miras atrás, vuelves atrás. Necesitas avanzar y creer que el que me llamó va conmigo, porque al otro lado hay un propósito, porque al otro lado hay un plan diseñado por Dios para mí, porque al otro lado está mi tierra prometida, porque al otro lado está mi milagro. ¿Cuál es tu milagro? ¿Qué necesitas? Avanza, sé esforzado y valiente. Y el último esforzado y valiente se lo da el pueblo. El pueblo le dice a Josué: listo, te vamos a seguir, pero con una condición. ¿Cuál? Esfuérzate y sé valiente. Si usted fuera Josué, ¿usted qué pensaría? 6 veces: esfuérzate y sé valiente. Te tengo que decir algo. ¿Qué? Esfuérzate y sé valiente. Otra vez. ¿Qué te dice el Señor? Esfuérzate y sé valiente. Y usted también. Se lo dicen 6 veces porque se necesita cambiar la mentalidad. Con una sola vez no alcanza. Se necesita repetir para que nuestra mente sea cambiada. Se necesita repetir y repetir y repetir para que la mente sea renovada. Y por eso cuando le dice sé esforzado y muy valiente, es porque necesitamos ser transformados acá. Medita en tu palabra de día y de noche. La palabra de Dios está constante en tu mente. La palabra de Dios habita en tu mente. La palabra de Dios habita en tu corazón. ¿Cada cuánto estudias la palabra? Lo preguntaba la pastora hace 8 días. Miramos la palabra cada cuánto. Oramos cada cuánto. Nos relacionamos con Dios cada cuánto. Y Dios te dice: esfuérzate y sé valiente. Mira, yo estoy contigo. Es más, yo conozco tu debilidad, conozco tus placeres, conozco que hoy me dirás que sí y mañana te vas a equivocar. Sin embargo, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Aquí no estaba Jesús, era la palabra de Dios que iba con Moisés. Cuando se termina un evangelio, no recuerdo cuál es, Jesús les dice: ¿sabe qué? No teman, yo estaré con vosotros todos los días, en todo tiempo, hasta el fin del mundo. Es lo mismo que Dios le dijo a Josué. Jesús nos lo repite en su evangelio. ¿En qué te estás enfocando hoy? ¿En tus enemigos o en tu promesa? ¿En tus gigantes o en el gigante que es Dios? ¿Dónde tienes tu mirada puesta hoy para conseguir el sueño que Dios te prometió? ¿Para cuántos de los que están conectados y los que estamos aquí, el caminar con Dios ha sido fácil? Para ninguno. Hemos tenido que batallar día tras día con nuestra humanidad, con nuestro pecado, con nuestra mente finita, con nuestra mente de no puedo, para poder agradar a Dios y para poder avanzar en Dios. Y Dios te dice: sigue esforzándote y sigue siendo muy valiente. Mira, yo estoy contigo. Quiero que vayamos a Lucas 4, capítulo 35. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: maestro, maestro, ¿no te importa que nos ahogamos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo a las olas: silencio, cálmense.
De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma, y luego les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Cuántos en el caminar de su salvación día tras día, en el caminar de sus sueños, sienten que están en el camino equivocado, que por ahí no es su sueño, porque se encontraron con una tormenta, o se encontraron con un gigante, o se encontraron con un problema? La aparición de las tormentas no significa que estás en el camino correcto. La aparición de las tormentas en medio del caminar hacia tu propósito, hacia tu meta, lo único que significa es que el poder de Dios será glorificado en medio de esa tormenta, y que tu fe va a crecer. ¿Sabes Jesús por qué los lleva al otro lado? Porque al otro lado había un propósito. Josué los lleva al otro lado porque había la tierra prometida. Josué lleva a su pueblo y derrota a los enemigos porque tenía la misión de repartir la tierra prometida como se lo habían dicho. Pero Jesús lleva a sus discípulos al otro lado del Jordán, creo que es el Jordán. ¿Saben por qué? Porque había un endemoniado que necesitaba que Jesús pasara al otro lado. Porque al otro lado de la tormenta, al otro lado del problema, al otro lado del gigante, hay un milagro que te está esperando a ti. Al otro lado había un endemoniado que se llamaba el endemoniado de Gadara. Él era el endemoniado. El pueblo de Gadara, la región de Decápolis, lo miraba como el endemoniado, como el tenebroso, como el que miedo. Y por eso lo amarraban con cepos y le ponían cadenas. Pero Jesús no veía un endemoniado de Gadara. Jesús veía a un predicador. Jesús veía a un evangelista. Porque al otro lado del Jordán, al otro lado de tu río, Dios ve un propósito. Dios nunca ve tus gigantes. Dios ve tu propósito. Dios ve tu sueño. Dios ve tu llamado. Dios ve tu sueño hecho realidad. Mientras que el mundo hoy te dice algo, Jesús te ve con otros ojos. Mientras que la región de Decápolis lo miraban como el endemoniado, Jesús lo miraba como el evangelista, aquel hombre que va a transformar la región de Decápolis. ¿Sabe que Jesús, mientras que no pasó mientras que no sanó al endemoniado, Jesús no hizo ningún milagro en la región de Decápolis? Pero cuando este hombre de Gadara recibe el milagro, se acerca a Jesús y le dice: llévame contigo. Y Jesús le dice: no, quédate y cuéntale a todos lo que yo he hecho en ti. Y este hombre comienza a predicar en la región de Decápolis. Y cuando Jesús vuelve a la región de Decápolis, en Mateo, creo que es Mateo 8, Jesús empieza a sanar, y el primero que sana es un sordomudo. ¿Gracias a quién? A que hubo un propósito. ¿Gracias a quién? A que los discípulos en medio de la tormenta supieron despertar a Jesús, y Jesús calmó y los llevó al otro lado. Porque al otro lado está tu propósito. Y por eso hoy Dios nos dice: ve al otro lado, porque yo veo un propósito, porque yo veo un plan, porque yo veo algo que la gente no ve. Los discípulos vieron tormentas. Jesús estaba viendo sano a este endemoniado, y por eso no se devolvieron. ¿Qué era más fácil? ¿Devolverse y nadar, llevar la barca con el viento hasta el otro lado, o navegar en contra del viento? Pero Jesús lo que hace es que se levanta y dice: mar, enmudece, y pasemos al otro lado. Se necesita valor, esfuerzo y valentía para pasar al otro lado. Y yo quiero que tú hoy pases al otro lado.
Porque Jesús está en nosotros. Porque este Jesús no cambia. Porque este Jesús sigue siendo Jesús, el que tiene el control de todo. Como cantábamos ahorita, toda montaña quitarás. Y Él tiene que quitar lo que tenga que quitar para cumplir lo que te prometió. ¿Se acuerdan al principio con Abraham? Ya para terminar, ¿se acuerdan al principio que le da una promesa a Abraham? Pude entender que los gigantes, la esclavitud de José, el encierro de José, lo que vivió Isaac, lo que vivió Jacob, el desierto, el hambre, los milagros, el mar que se abre, el maná que cae del cielo, todo hizo parte para que Dios cumpliera su sueño de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Los gigantes, los problemas, la enfermedad, la escasez y lo que estás viviendo hoy, la tormenta que estás viviendo hoy, hace parte del sueño y no lo puedes evitar. Pero sí sé que en medio de eso que estás viviendo, Dios se va a glorificar y Dios se va a mover y Dios hará, porque Dios tiene un plan y un propósito para ti. Ahí donde está, yo quiero que usted se ponga en pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque Él es un Dios bueno. Porque este Dios que abrió mares, este Dios en Jesús que calmó vientos y tormentas, es el mismo que está hoy acá. Y yo creo que esfuérzate, sé valiente, no te rindas, no retrocedas. Si yo di una palabra, la voy a cumplir. Si yo prometí hijos, te los voy a dar. Si yo prometí salvación, te la voy a dar. Si yo prometí restauración, lo voy a hacer. Pero esfuérzate, no te rindas, avanza, cree porque estoy contigo, cree porque no te dejo, cree porque no cambio, cree porque sigo siendo Dios, cree porque yo estoy en ti. No importa el diagnóstico, no importa lo que te hayan dicho, yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Jesús que murió en la cruz y que por sus heridas fuimos sanados y restaurados. No importa si tienes fuerzas o no tienes fuerzas. Creo en un Dios que fortalece al débil. Creo en un Dios que da fuerzas al que no tiene ninguna. Avanza. Creo en un Dios que abre. Creo en un Dios que los desiertos los convierte en manantiales. Creo en un Dios que multiplica panes. Creo en un Dios que multiplica peces. Pero esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, avanza, porque yo voy adelante. No dejes de creer en lo que te prometí. No dejes de creer en lo que yo hice por ti. No olvides lo que he hecho, porque el tiempo nuevo se acerca. Dios está aquí y Dios se va a mover y Dios se va a glorificar. Y los que están siendo hoy atormentados por una enfermedad son sanados en el nombre de Jesús. Los que están en casa y están enfermos son sanados en el nombre de Jesús. Los que están peleando con un vicio, los que están peleando con una adicción, son libres en el nombre de Jesús. Los que están peleando y batallando con depresiones, con ansiedad, hoy son sanados en el nombre de Jesús. Porque Dios es un Dios real y vivo, y porque el Espíritu Santo se glorificará en medio de cada necesidad. El poder de Dios se mueve y se siente, y el poder de Dios atraviesa, cambia, libera y transforma. Cuando crucemos al otro lado, vamos a encontrar el propósito. Cuando crucemos al otro lado, nos encontraremos la tierra prometida. Nos encontraremos lo que Dios nos prometió. Cuando pasemos al otro lado, encontraremos esa sanidad, esa restauración. Ya no serás más
Oseas será llamado como Dios te dice que será llamado: mujer esforzada, mujer valiente, mujer de fe. Ya no sos el débil, ya no eres el enfermo, eres el sanado, eres el restaurado. Ya no eres el cautivo, eres el libre. Ya no eres el endemoniado de Gadara, eres el evangelista que llevo a 10 regiones a ser transformadas por lo que yo hice en ti. Ya no eres el enfermo, porque el poder de Dios se mueve en medio de la dificultad. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate hoy en hacer tu clamor. Esfuérzate hoy en dar un paso para que el mar se abra. Esfuérzate hoy para arrebatar del cielo tu milagro. Esfuérzate hoy para arrebatar lo que te pertenece. Esfuérzate para conquistar lo que Dios te ha entregado, porque Dios está aquí. Y las murallas se quitan y los montes se caen, y Dios prospera, y Dios hace, y Dios restaura. Levanta tus manos, porque el Espíritu Santo está aquí. Yo lo puedo sentir. Toda migraña se va fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va fuera en el nombre de Jesús. Todo problema de cadera, todo problema de riñones, todo problema de presión, todo problema de diabetes se va fuera en el nombre de Jesús. Todo problema en el corazón se va fuera en el nombre de Jesús. Todo problema en los ovarios, en el útero, se va fuera en el nombre de Jesús. Hoy declaramos sanidad, hoy declaramos vida sobre los vientres. Hoy declaramos el mover de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dios está aquí. Dios de milagros, Dios de poder, Dios de restauración. Es tu amor que me sostiene.
se va fuera en el nombre de Jesús. Hoy declaramos un domingo de milagros. Hoy declaramos que tú, Espíritu Santo, glorificas a Jesús por las obras. Tú, Espíritu Santo, hoy te glorificas y declaramos sanidades, declaramos prosperidad, declaramos fuerzas, declaramos, Señor, tu mover, declaramos que estás al control, declaramos tu poder. Tú estás aquí, Señor. Yo puedo sentir, yo puedo sentirte. Obra, Espíritu Santo. Obra, Espíritu Santo. Tú estás aquí. Te exaltamos, te bendecimos. Y Espíritu Santo, que el río de tu Espíritu inunde tu casa. Inúndanos y llénanos más de ti. Donde está tu Espíritu hay libertad. No hay espacio para la enfermedad, no hay espacio para el dolor, no hay espacio para la escasez, porque tú lo llenas todo, Señor. Gracias porque tú tienes el control de lo que vivo y de lo que viviré. Tú tienes el control de lo que hay y de lo que vendrá. Tú no cambias, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres grande y maravilloso, Señor. Te exaltamos, te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Jesús. El que me levanta, el que me levanta, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque veremos tu gloria de un mover sobrenatural. No sé lo que harás, pero sé que lo harás. No sé cómo la levantarás, pero la levantarás. No sé cómo harás, pero tú lo harás. Y en este milagro, Señor, tu nombre será exaltado y glorificado, Señor. Y en cada vida hoy el nombre de Jesús será exaltado por el milagro que tú haces. Te exaltamos, te bendecimos, te damos gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor?